París Saint-Germain 5, Bayern 4. Bueno, yo creo que es realmente pronto, me gustaría verlo de vuelta y quizá me estoy olvidando de algún partido, pero es el mejor partido de Champions de los últimos años que he visto completo. El primer tiempo sin duda es el mejor de todos. Yo sé que no va a haber sido el único que pensó hace 2 semanas que el Bayern Real Madrid era el mejor, pero bueno, el año pasado las semifinales también hubo una muy buena, donde el Barcelona y el Inter terminaron 3-3, tanto en España como en Italia, y también me parecía la mejor, pero creo que lo de hoy día supera todo lo visto anteriormente. Un partido en Francia que cumplió con lo que, pero cumplió por demás con lo que se esperaba, un partido donde dos equipos que atacan muy bien y que no quiero poner el foco en la defensa, porque hablar de que las defensas de ambos fueron flojas es sacarle el mérito que tienen en ofensiva. Yo creo que en defensa ellos arriesgan, o sea, creo que la diferencia, y por eso vemos tan buenos partidos de Champions, es que no especulan si juego local, si juego visitante. Creo que ni vale la localía casi acá en Champions. Puede ganar en Francia, podría haber ganado el Bayern, y en Alemania ganar el PSG. Esto creo que pasó en la Champions 2021 entre ellos. Bueno, lo mismo pasó con el Madrid y el Bayern. Si bien el Madrid no lo termina ganando en Alemania, era para que lo ganara en Alemania, habiendo perdido en España. Y eso de que jueguen sin el contexto de quién es local, quién es visitante, también que jueguen sin especular, porque al no especular atacan. Es verdad que pueden dejar espacio. Hubo mucho 1 contra 1 cuando atacaba el PSG. Cuando atacaba el Bayern quizá no tanto, pero también hubo bastantes. Así que terminan regalando una semifinal espectacular, que era lo que se esperaba. Hay que ver mañana. Yo creo que si esperamos lo mismo con Atlético Arsenal, estamos muy equivocados. Ojalá me equivoque y ojalá también haya mucho, pero no creo. Son dos equipos que no atacan así, y por parte del Arsenal se defiende bastante mejor que esto. Tiene una defensa mucho más sólida y no queda tan expuesta como la del PSG o la del Bayern, ¿sí? Y también el Atlético, si bien no es el Atlético de hace 10 años, que era un equipo que era imposible hacerle goles, creo que el Cholo sí es un poco más de ese estilo de equipo especulador, ¿sí? Y va viendo, dependiendo del resultado, dependiendo del partido, cómo jugar, si encerrarse un poco más, si esperar al rival, si contraatacar, si tener la pelota. Entonces creo que el de mañana va a ser mucho más cerrado. ¿Cómo empezó este partido? Porque hasta el gol de penal de Kane, que es un penal, es toda viveza de Lucho, que le pone el pie adelante a Pacho, y Pacho se lo termina llevando para adelante, casi que le hace plancha el Lucho a Pacho. Pero es viveza de Lucho el penal. Hasta el penal me parece que los dos equipos se estaban midiendo mucho, se estaban estudiando. Era un partido que no se abría porque ambos equipos estaban viendo qué era lo que proponía el otro, se estaban cuidando. Yo creo que el gol le viene espectacular, y bueno, todos cuando vimos el partido sabíamos que el gol iba a destrabar todo, y el gol de penal de Kane destraba literalmente todo. Creo que hasta el gol en el 0-0 era parejo. El gol del Bayern me parece que hizo que el Bayern lo noté un poco nervioso al PSG. Los primeros, esos fueron minutos, igual que estuvo en desventaja. Lo noté un poco nervioso, incluso con ese nerviosismo casi llega el segundo, una tajada del arquero del PSG a Olise y Marquinhos salvándolo en la línea, que era el 2-0. Creo que ahí el Bayern estaba un poco mejor y el PSG lo logra empatar después del golazo de Kvaratskhelia, pero un minuto antes de embelece como un mano a mano insólito. Llega el empate de Kvaratskhelia. A partir de ahí creo que el PSG se acomodó más. Me parece que tuvo más situaciones que el Bayern y se emparejó más el partido. Después llega un gol de Neves, que fue a mí el que más me gustó al medio. A ver, Vitinha llegaba tocado, igual jugó muy bien, y Zaire Emery cumplió bastante para ser un jugador que yo no le tenía mucha fe, que me parecía el punto más débil. Termina cumpliendo y bastante bien.
Bueno, en ese partido parejo que se fue generando, después, bueno, como digo, llegó el gol de cabeza de Neves. Después tiene algunas más del PSG. Se acercó el Bayern, creo que las del PSG fueron un poco más como importantes, más profundas y terminaron mejor los ataques. Creo que tiene un tiro cruzado Doué, que era para el 3-1, después del gol de Neves, antes del empate de Olise. Que al final demostraba eso, el partido termina... A ver, el primer tiempo era una moneda al aire, literalmente. Podía irse ganando el PSG, podía irse ganando el Bayern, podía terminar empatado, incluso creo que el empate era justo. En el primer tiempo llegó un penal, después en la última del partido. Pero bueno, antes de eso llegó el gol de Olise, como el minuto 41 me parece del primer tiempo, que empataba el partido. Mucho espacio para hacer Olise, le dejó ahí el PSG en el medio. Bueno, Olise empataba el partido. Después creo que, a ver, el penal, yo no sé si van cambiando el reglamento. En un momento creo que se decía que si tocaban una parte del cuerpo antes que la mano, igual, no sé, no importa. Davis igual tenía las manos atrás y las abre justo cuando mete el centro de Dembélé, que es algo que busca Dembélé. Dembélé siempre patea cuando mete centro o cuando mete un disparo o algo, siempre busca la mano del rival. Si se ponen a ver, siempre trata de pegar la mano. Creo que tuvo un par antes de esta, pero esta sí fue mano, o sea, sí pega la mano y llegó al penal, que lo termina pateando él. Excelentemente bien lo patea. Definió muchísimo mejor que el mano a mano que tuvo y pateó muy bien el penal porque Neuer había adivinado el lado. Bueno, y así termina el primer tiempo, con el PSG yéndose en ventaja. Si bien el empate era justo, también era justo que alguno se fuera con un poquito de ventaja, como digo. Era un partido que no sabías qué iba a pasar. Creo que lo mejor de ambos fueron sus extremos. Olise luchó por el Bayern y Kvaratskhelia y... Bueno, en realidad los tres del frente fueron muy buenos en el Bayern. En el PSG también Doué tuvo algunas muy buenas, aunque sobre todo Kvaratskhelia fue el mejor. En Bayern me gustó mucho Olise, pero creo que me gustó más Lucho. Y bueno, y Kane hace todo bien, no falla básicamente nada. Sale del área, te juega de volante a veces te pivotea, puesto parado de 5, es tremendo lo de Kane. Y aparte de eso, hace goles, porque hace goles siempre. Metió gol en ambos partidos contra el Real Madrid, metió gol hoy día. Probablemente en Alemania vuelva a meter goles, porque es un tipo que te mete más de 40 goles por temporada, aparte de todos los buenos movimientos que hace. Que después también voy a hablar de la asistencia que hace, que queda desapercibida por el golazo de Lucho, pero también es muy buena de él. Bueno, un segundo tiempo después, donde creo que el Bayern mostraba como más, un poco más de control con la pelota, incluso parecía que se le venía el Bayern encima al PSG. Hubo un cambio en el entretiempo. Salió Davis, que creo que ya tenía amarilla encima, y entró Laimer en el Bayern. Kvaratskhelia no salió, que tuvo unas molestias en los últimos minutos del primer tiempo, pero no terminó saliendo. Yo creo que siguió jugando con molestias y aún así todo jugó un partidazo. Bueno, parecía que se venía el Bayern. Parecía que en cualquier momento el Bayern lo empataba y de repente el PSG en un par de jugadas, porque encima creo que es al minuto 10, 11 y el otro es al minuto 12, 13 más o menos del segundo tiempo. Llega un gol de Kvaratskhelia primero, el cuarto, un golazo de Kvaratskhelia. Primero, muy bien, creo que Vitinha es el que atrae los jugadores, hace lento el movimiento y de repente le mete un pelotón a Hakimi que queda solo, mete el centro atrás. Creo que lo saltan Dembélé y Doué, o si llegaba algún mediocampista ahí, pasa la pelota y atrás aparece Kvaratskhelia que define el primer palo con un Neuer que se jugó al cruzado. Y mete un gol de lo que fue el Bayern, porque al Bayern le patearon al arco 5 veces y le metieron 5 goles. Neuer no atajó ninguna. Después hubo un palo, me parece uno solo, del PSG, el otro fue del Bayern. Pero así de fácil el PSG, creo que en el momento en el que más cerca estaba el Bayern de meter el 3-3, llega al 4-2. Después, jugada siguiente nomás, otra vez de contra, mal para el Bayern, 1 contra 1. Quedó todo 1 contra 1, Duela deja de cachetada para Dembélé y Dembélé define el primer palo espectacularmente. No creo que sea culpa de Neuer, aunque algunos pueden decir que Neuer para mí es un golazo de Dembélé el primer palo. Entra muy bien, engaña muy bien con el cuerpo, hace todo espectacular.
para marcar el 5-2. Un resultado muy injusto. Injusto, decir que es un resultado injusto sería menospreciar al PSG. Yo creo que es un resultado que no era tan acorde por cómo se había dado el partido. Creo que era un partido muy de ida y vuelta, muy parejo, y que de repente esté, ya sea, por ejemplo, si lo hubiera hecho el Bayern también diría lo mismo, esté un equipo 5-2 arriba del otro, 3 goles de ventaja. Para una semifinal con tanto gol, con tanto ida y vuelta, con tanto poder de ataque y arriesgando tanto en defensa, creo que era un resultado 3 goles de diferencia. Si se iban hacia Alemania, me parece que lo tenía muy difícil el Bayern, porque este PSG te hace un gol seguro y vos tenés que hacer más. No, para mí era un resultado injusto para el Bayern, no de parte del PSG. Era un resultado que no reflejaba el partido que se estaba viendo. Pero bueno, era un 5-2, un resultado que para mí era mucho castigo para el Bayern. Acá creo que el PSG mete un par de cambios. Parece que acá entra Barcola por Doué. Yo pensé que Barcola estaba por entrar por Kvaratskhelia y terminó entrando por Doué. Hoy había salido Zaïre Emery, porque creo que Zaïre Emery fue el primer cambio y entró Fabián. Pero bueno, el PSG tenía un resultado que para mi gusto era mejor de lo que esperaban y mucho, no premio, o sea, no es mucho premio porque el PSG merece mucho más seguramente, pero yo era demasiado para lo parejo que había estado el partido. Sobre todo pensando que después en Alemania para mí va a tener un partido igual, donde no pesa la localía, donde no se especula, donde se va a jugar arriesgando mucho en defensa, así que para mí va a ser un partido con muchos goles también en la vuelta. Dicho esto, el Bayern sigue lo suyo, no se desesperó con el 5-2, ni mucho menos. Creo que el Bayern sabe que va mucho, que es un partido abierto en defensa, y bueno, terminan logrando una jugada de Lucho, le hacen una falta, creo que minuto 20 me parece, del segundo tiempo todavía, y a minuto 20 lo bajan a Lucho, falta, Kimmich mete un centro espectacular en esa falta y Upamecano la peina, casi ni la toca, pero bueno, y mete el 5-3. Después llega el ratito, los 4 minutos, minuto 24 más o menos, llega el gol de Lucho, pase espectacular el pase. Me quiero quedar un segundito con el pase, es muy buen pase de Kane. El Bayern estaba moviendo la pelota, tranquilo, creo que la mueve por ahí Kimmich, se sumó Pavlovic por ese lado, y Kane mete un pase espectacular a Lucho. Y Lucho hace un golazo. Me gustaron todos, me parece que son todos muy buenos goles, me parece que el de Lucho es el mejor. El control para sacarse a Marquinhos, el mini amague para hacerse el espacio para el remate, es un golazo de Lucho. El control es dificilísimo lo que hizo con el control, controlar para alejarse de Marquinhos, para frenarle y recortar, para hacer pasar a Marquinhos, no, todo, hace todo con el control, ese taco encima. No, es un golazo del colombiano, que ponía un 5-4, que faltaban 20 minutos todavía, porque era minuto 69 creo el gol de Lucho. Y en un partido de tanto ida y vuelta, de tanto golpe por golpe, tanta oportunidad, a veces veías a un jugador defendiendo y en la misma jugada terminaba atacando. Era un despliegue tremendo de ambos, y creo que después de este gol se notó eso. Obviamente no son robots, no son máquinas, son personas, y en un punto se cansan. Fue un partido de tanto voltaje que yo creo que, si bien ninguno de los dos se entregó, ninguno de los dos dio por finalizado el partido acá, pero se notó una merma en el sentido de que también, a ver, el PSG, yo creo que parte de Luis Enrique dijo, che, habíamos sacado una ventaja muy buena, demasiado buena, que era el 5-2, se acercaron 5-4, comprimámonos mejor, sí, cerremos mejor los espacios, cerrémonos mejor atrás, sí, porque yo creo que acá es cuando, no me quiero equivocar tampoco, porque no me acuerdo exactamente ahora, pero me parece que entra Lucas Hernández justamente por Nuno Méndez, y al mismo momento ya se va Bicha, Kvaratskhelia ya hasta acá llegó, creo que entró Mayulú por él, pero como les digo, el PSG dijo, che, por querer seguir yendo, nos pueden empatar un partido que estaba 5 en un momento, y el Bayern creo que dijo, che, nos pusimos en partido, nos pusimos en eliminatoria, porque el 5-2 era muy difícil, y el 5-4 no es mal resultado, porque todavía la serie está totalmente abierta, incluso con un 5-3 estaba totalmente abierta. El 5-2 sí era más complicado, pero el 5-4 era muy bueno. Entonces yo creo que, no te voy a decir que ambos equipos se conformaron, no, por eso no se conformaron, no digo que se conformaron, pero bien que
sintieron que le sentaba bien el resultado a ambos. Después hubo un tiro al palo de Mayulú, más o menos como en los últimos 5 minutos. También en la última tuvo el cabezazo de Kimmich que sacan en la línea, pero bueno, el partido ya había dado muchísimo en 70 minutos. Un partido espectacular que queda todo abierto para Alemania, no hay nada definido. Yo creo que claramente ya lo había dicho, pero el campeón para mí sale acá. Es muy raro que no salga campeón de la Champions ni el PSG ni el Bayern. Así que bueno, lo dejo hasta acá. La próxima semana veremos el otro. Mañana analizaré la otra semifinal. Veremos qué onda los lesionados, si alguno se pierde la vuelta. Nos vemos.